Si eres Tauro de Sol o ascendente, eres terca, necia y es muy difícil que te hagan cambiar de opinión. Te mueves lento y cuando decides algo es muy difícil que alguien te mueva. Y aunque esa puede ser tu mayor fortaleza, también podría ser que es lo que te tiene atorado en el mismo lugar. Hoy te voy a explicar por qué te aferras tanto a algo, incluso cuando ya no eres feliz, y cómo cambiarlo sin sentir que pierdes estabilidad. Porque no es que no quieras cambiar, sino más bien que hacerlo se siente como perderlo todo. También te voy a enseñar cómo darte cuenta si tu energía de Tauro te está ayudando a construir la vida que quieres o te está frenando sin darte cuenta. Porque puedes construir algo increíble o quedarte atorada en el mismo lugar durante años. Y la diferencia no es lo que haces, sino más bien lo que decides no soltar. Yo soy Yeshua, esto es Activando mi Magia y hoy, Tauro, te vas a entender de verdad. Si te gusta la astrología y quieres seguir aprendiendo junto con tus brujos de confianza, entonces suscríbete a nuestro canal. Quiero empezar con la información general de Tauro y es que si naciste del 20 de abril al 20 de mayo, entonces naciste bajo el signo solar de Tauro. Es muy importante que cheques tu carta en astro.com porque dependiendo del año que naciste, podría ser que la temporada de Tauro se adelantó un poquito a esta fecha que te estoy dando o se atrasó. Hay ocasiones que hay personas que nacieron en los bordes que ya entraron al signo anterior que fue Aries o al que viene después que es Géminis. Entonces, para que no te dé una crisis astrológica existencial, es importante que lo corrobores en tu carta. A Tauro lo rige el elemento de la tierra, que lo conecta con toda la parte de estabilidad y también lo hace tener muy bien los pies clavados en la tierra. O sea, Tauro confía en lo que puede ver, en lo que puede tocar y en lo que en realidad está ocurriendo. Este elemento de tierra lo hace no irse ni a sus pensamientos ni a sus emociones, sino a lo que en realidad está ocurriendo. El elemento de Tauro tiene una modalidad fija y esto lo hace alguien que puede sostener, mantener o conservar una relación, una idea, un trabajo, pero también la modalidad fija es lo que lo hace ser muy terco y que le cuesta trabajo moverse y cambiar de la rutina que ya tiene. El regente de Tauro es el planeta Venus, que hace que todas las personas con un sol en Tauro conecten con el placer, con el valor y con las ganas de disfrutar la vida. Ahorita empezaremos a desmenuzar todo esto, pero es importante que sepas que esas son las características generales para los signos solares en Tauro y que también van a aplicar si tienes un ascendente en Tauro. Recuerda que las características del sol es donde alguien se siente que brilla. También estará muy conectado con tu propósito y con dónde puedes ser tú por completo, mientras que el ascendente es más bien como si te pusieras unos lentes y es cómo estás observando el mundo y también cómo el mundo te está observando a ti. Estas dos características son muy importantes. Entonces, si tienes el sol o el ascendente en Tauro, toda la información que está aquí te hará muchísimo más sentido. Te voy a compartir ahora cuáles son las luces, las sombras y el trabajo que los Tauros tienen que hacer. Lo primerito es que Tauro tiene una conexión muy importante con lo material y justo por esta conexión con la materialidad y con lo físico es que le gusta muchísimo el disfrute. Tauro, de toda la rueda del zodiaco, es el que más se conecta con esta parte de sensualidad. Y ojo, porque la sensualidad a veces está muy mal entendida y no tiene absolutamente nada con ser sexy, sino más bien con el disfrute de la vida a través de tus 5 sentidos. Ser alguien sensual, de lo que te está hablando es que te gusta lo bueno, te gusta ver lo bonito, te gusta escuchar música bonita, te gusta comer algo bonito o incluso vestir con cosas bonitas. Para Tauro todo esto es muy importante porque el placer alimenta esta parte física y de sensualidad que es tan importante para Tauro. Por lo mismo, las personas con sol o ascendente en Tauro tienen un sentido de estética muy fuerte. Les importa cómo se ven y qué es lo que los está rodeando físicamente. Las personas, si es que están bonitas, los espacios, si es que están bonitos, y prácticamente empezar a sentir qué es lo que está pasando con su vida alrededor de ellos. Esto yo lo veo mucho con mi mamá que tiene sol en Tauro, que es una señorona en toda la extensión de la palabra y súper elegante. No importa el cuarto al que esté entrando, verdaderamente las personas la están volteando a ver porque está impecablemente bien vestida y tiene un porte y una elegancia máxima. Y ojo, no significa que todos los Tauros tengan que estar necesariamente vestidos increíblemente bien, sino más bien lo importante para Tauro es cómo está experimentándose a través de tus diferentes sentidos. A lo mejor para ti no te importa tanto cómo te ves, pero sí te importa mucho tener unas comidas que son muy ricas. Con este punto en particular, la luz sería que Tauro sabe muy bien aprovechar y disfrutar la vida. Y si necesita conectar con el placer en alguna de sus versiones, es el mejor signo para hacerlo.
Tauro logra estar mucho en el presente y justamente aprovechando la situación que está ocurriendo en este momento. ¿Cuál podría llegar a ser la sombra con este punto? Que podría ser que los Tauros se me desvíen un poco, se me conviertan en personas muy materialistas o que estén llenando vacíos emocionales a través de las cosas físicas. Tauro, como es un elemento de tierra, le cuesta bastante trabajo conectar con sus emociones. Para los Tauro, a veces el mundo emocional no existe e incluso les cuesta trabajo entender a las personas que son muy emocionales. Por eso a veces los Tauro pueden llegar a parecer muy fríos, pero en realidad es que les cuesta trabajo conectar con este mundo emocional, porque para ellos lo que importa es esta parte del materialismo. Así que ojo que no estés cayendo en esto en exceso, ni tampoco parándote en las emociones de los demás o incluso creyendo que tú no tienes emociones. Así que con este punto el trabajo para Tauro es aprender a disfrutar, pero sin obsesionarse con las cosas físicas, con las cosas materiales, porque el placer no debe sustituir el valor de quién eres como persona, ni tampoco de las personas que tienes a tu alrededor. Me acuerdo mucho también uno de los hermanos de mi mamá que justo nació el mismo día que ella, pero un año después. Para él es muy importante la forma en la que se está vistiendo. Y me acuerdo muchísimo una vez que yo estaba chico y tenía un hoyo en mi ropa. Y me acuerdo que llegó, metió el dedo en el hoyo y me rompió la playera. Y me dijo, así nunca te la vas a volver a poner. Me acuerdo muchísimo que me emperró y le dejé de hablar por muchísimo tiempo. Entonces él, desde esta parte de que es impensable que alguien tuviera en su ropa un hoyo, toma esta decisión, pero evidentemente se para en mí y le da igual cómo yo me pude haber sentido en ese momento, y fue completamente un abuso desde mi punto de vista. Entonces esto puede llegar a pasar con los Tauro, no tanto en este sentido de que vas a llegar a romperle la ropa a alguien, pero sí a lo mejor que cortes personas de tus listas de amigos o que cortes planes si no te está sonando que el plan va a ser algo muy bonito, muy bello o algo que te genera placer de alguna forma. Algo que tiene Tauro es que construye cosas a largo plazo. Son estas personas que no sueltan aunque la situación se ponga difícil y que pueden sostener y seguir eligiendo lo mismo para eventualmente poder llegar a una meta, a un cometido. Tauro sabe perfectamente que sosteniendo y tomando esas decisiones una y otra vez, entonces van a lograr lo que quieren, y por lo mismo tienen una gran capacidad de no estar corriendo. Para Tauro no es importante moverse rápido, sino más bien moverse pasito a pasito hasta que llegues a la meta. Tauro va paso a paso, pero siempre tiene intención. Por eso también una de las características importantes de Tauro es que normalmente se mueven lento. Puede llegar a ser que hables de forma lenta y pausada. Podría ser también que para tomar decisiones te tardes muchísimo tiempo, o simplemente que para estar listo o lista necesites muchísimo tiempo para arreglarte. Yo estoy rodeado de muchísimos Tauro y tengo varios muy buenos amigos que son Tauro de Sol, y uno en particular entra 100% en esta definición de lentitud. Es de estas personas que todo el mundo se desespera porque no toma decisiones rápido, porque si tiene que hacer su maleta se tarda 6 horas, o si tiene que tomar una decisión está analizando como las diferentes opciones y qué es lo que le gusta más antes de tomar una en particular. Entonces, Tauro, tranquilo, tranquila, no te presiones todos tus tiempos, porque siempre que alguien te quiera apresurar, muy probablemente va a empezar a chocar con tu energía. Acuérdate que al final de cuentas, el animal que representa Tauro es el toro, y el toro a veces va lento. Esta parte desde la luz para los Tauros es muy buena porque, como te decía, hace que todo sea algo duradero y hace lo que otras personas no logran hacer, que es convertir las ideas en una realidad, prácticamente en cosas sólidas. En general todos los signos de tierra, pero si tú estás buscando materializar una idea o un socio de trabajo, los signos de tierra y en particular alguien Tauro te funcionaría excelentemente bien porque dan forma. ¿Cuál es la sombra en la que puede caer en este punto en particular? Lo que te decía, que se vuelvan muy lentos, pero también que como tienen el objetivo muy claro, que se vuelvan muy necios y entonces ya no les guste cambiar de opción, cambiar de opinión, incluso cuando saben que están en lo incorrecto. Cuando un Tauro pone el objetivo fijo en algo, es complicadísimo que cambie de opinión. Yo creo que todos los Tauro que conozco caen en esta sombra en particular. Es muy importante, Tauro, que te des cuenta si la decisión que estás tomando en serio es algo que ya en este momento sigues queriendo, porque hay veces que incluso ya tú ya ni siquiera lo quieres, pero como ya dijiste o como ya empezaste, entonces lo terminas y a veces nada más te estás metiendo el pie tú solito. Ojo con tu terquedad, porque al final Tauro lo que quiere en realidad es sentir estabilidad. A Tauro le da muchísima seguridad ser alguien estable y por eso a veces tarda
guarda años con una relación tóxica o con un trabajo que ya no le gusta porque en realidad piensa que le está dando una falsa estabilidad. Tienes que ser muy fuerte, muy observador si hay algo que ya no quieres cambiar, porque lo único que está generando esta terquedad es que ya no puedas seguir avanzando. Acuérdate que lo que vienes a esta vida es aprender a evolucionar, a sentir tus emociones, a ser consciente de ellas. Y si sigues necio o necia con algo que ya no te funciona, entonces ya no puedes tener ese crecimiento que tanto estamos buscando todas las personas para seguir evolucionando. Por eso el trabajo con este punto en particular es que aprendas a moverte sin sentir que pierdes estabilidad. No todos los cambios te destruyen, hay muchísimos que te ayudan a evolucionar. Entonces, ojo con que tu enemigo máximo sea el cambio. Yo sé que te encanta la rutina, pero a veces la rutina te hace también dejar de crecer. Si te están haciendo sentido todas estas características de Tauro, entiende que esto nada más representa tu sol. Hay muchas otras cosas que están puestas en tu carta natal y entendiendo tus diferentes planetas. Observando la astrología, en realidad lo que ocurre es que entiendes cuál es el propósito que estás teniendo en esta encarnación. Y por lo tanto, dejas de hacerte bolas, dejas de confundirte y puedes dirigirte en el sentido que tu energía se quiere experimentar. Por eso construimos nuestros talleres de astrología, donde empiezas a utilizarla no como chisme, sino más bien como una parte de tu evolución. Te muestra qué es lo que haces aquí, cómo hacer para conectar con el dinero, con tu familia, con tu trabajo, con tu propósito y empezar a entender todo lo que te cuesta trabajo para poderlo empezar a cambiar. Nuestros cursos tienen cupo limitado y por eso siempre abrimos listas de espera. Si te quieres unir a alguna de ellas, entonces regístrate en el link que te vamos a dejar aquí abajo, que es astro.brujosincaldero.com.mx. La tercera característica que ya te la empecé a decir es que amas la estabilidad. A ti no te gusta andarte con muchos rodeos, te gusta irte a lo seguro, a lo que ya sabes que te funciona. Esto también lo veo mucho con mi mamá y a ella le cuesta bastante cambiar de rutina. Si ella ya conoce a la persona con la que le gusta hacerse las uñas o le gusta que su rutina se vea de cierta manera, le cuesta muchísimo trabajo moverse, intentar algo nuevo. Y ahí es donde entra la luz de Tauro. Porque como les encanta tanto disfrutar su rutina, conectan también bastante con la estructura y con lo que les da paz. Y obviamente esta estructura y esta disciplina les hace crear ciertos hábitos. Y me acuerdo mucho que otra vez, siendo hijos, mis hermanos y yo, de alguien Tauro, esto nos ayudaba muchísimo estando creciendo porque nos dio muchísima disciplina de qué es lo que se tenía que hacer una y otra vez para poder llegar a una meta. Entonces eso es increíble para los Tauro. Pero la parte de la sombra que te la empecé a mencionar desde antes es que a veces les cuesta trabajo salirse de lo conocido y se quedan en algunos lugares o relaciones donde ya no pueden crecer. Así que aquí el trabajo que tienes que hacer, Tauro, es cuestionarte si eso que te está dando paz también te está haciendo crecer. Y ojo, que seas muy consciente que yo estoy seguro y lo sé que te va a hacer sentir muy inseguro cambiar de amigos, de rutina, de pareja. Entonces intenta encontrar esa estabilidad en algún otro rubro de tu vida. Para ti sería algo muy caótico intentar hacer muchísimos cambios al mismo tiempo. O sea, cambiarte de trabajo, de pareja y de amigos podría ser la peor pesadilla para ti. Sabiendo y entendiéndote que te cuesta tanto trabajo hacer esto, ok, entonces ve una cosa a la vez. Si sabes que quieres hacer estos 3 cambios, empieza con uno para que cuando sientas que esa área o ese pilar de tu vida se te está sacudiendo, puedas acudir a la rutina de los otros 2 pilares que no se están moviendo. Entonces, para mí, esto es como un juego mental en el que si ya sabes que lo que en realidad te importa es la estabilidad, entonces encuentra algún área de tu vida donde ya la tengas. Y así te va a resultar muchísimo más sencillo hacer cambios que necesitas. Otra característica de los Tauro es que son sumamente leales. Para que un Tauro te dé la espalda es que en serio le hiciste algo terrible y te le saliste de su bolsillo, te le saliste del corazón. Esto se parece mucho con los Tauro y con los Escorpio, que son sumamente leales. Y esa lealtad es también un poco lo que te mencionaba antes, que los hace muy constantes para buscar a su grupo de personas o con quien se sienten cómodos y muy constantes con sus relaciones, con sus proyectos y con las decisiones que todo el tiempo están tomando. Desde la luz, esto es algo que con las otras personas les hace parecer muy confiables y también con quien se quieren acercar, porque son sumamente estables. Tienen una estabilidad que no todos los signos tienen. Es muy complejo que veas a un Tauro que está estresado o que sientas que está perdiendo el piso. Si ves a un Tauro otra vez que siente que tiene que correr o que todo se le está desmoronando, es que su energía está completamente posicionada en la sombra y debe de hacer muchísimo trabajo para regresar a esta energía que ya es tan natural para ellos mismos. En la sombra, esta parte podría ser que Tauro
Tauro empieza a ser muy leal con las otras personas, pero se empieza a olvidar de sí mismo. Se deja en segundo plano y a lo mejor que deje de tomar las decisiones que quiere tomar para satisfacer el placer de alguien más. Así que mucho ojo con esto. Acuérdate, Tauro, de siempre ser leal primero contigo y que sueltes a las personas, a las situaciones que te están haciendo ser desleal contigo mismo. Aquí tengo también a otro de mis mejores amigos que le costó muchísimo trabajo cambiarse de su grupo de amigos, y era un grupo de amigos que ya no le hacía tanto bien, que verdaderamente se estaba perjudicando a sí mismo con las decisiones que estaba tomando. Estaba empezando a salir mucho de fiesta, a desvelarse demasiado, y eso lo hacía perjudicar su vida en su día a día, su desempeño en el trabajo, en su relación de pareja. Y ahí es cuando Tauro a veces se confunde. Como son tan leales y tan constantes, luego a veces esa lealtad la ponen en alguien más antes que en ellos mismos. Entonces, ojo, Tauro, que a ti no te esté pasando lo mismo. La siguiente característica con Tauro es que de toda la rueda del zodiaco son los que se jactan de tener muchísimo más sentido común. Y este mismo sentido común es lo que también los hace difícilmente cambiar de opinión. Tauro es muy práctico, entonces no se complica mucho ni con ideas ni con emociones. Simplemente toma la decisión que se tiene que tomar, porque para Tauro es muy sencillo. De nuevo, Tauro tiene muchísimo sentido común. Así que desde la luz, esto los hace tener una firmeza inquebrantable, una claridad increíblemente buena, y también una seguridad de todas las decisiones que están tomando que no todas las personas tenemos. Pero por otro lado, tienes que entender, Tauro, que no todas las personas tienen el mismo sentido común que tú. No todas las personas son igual que prácticas, y lo más importante es que entiendas que las personas que están a tu alrededor no ven la vida con la misma practicidad que tú lo haces. Entonces, si a alguien le cuesta trabajo llegar a una respuesta que tú ya llegaste, o si a alguien le cuesta trabajo ver lo evidente que para ti es tan claro, tienes que siempre recordar que no todos tienen esta característica como lo haces tú. Esto puede llegar a ser que te vuelva un poco rígido o también necio, o incluso que las personas que no tienen este sentido común como el tuyo te hagan enojar. Entonces, recuerda que tú eres una persona muy paciente. Vuelve esa paciencia y acuérdate que el sentido común en realidad es algo muy subjetivo. Y más bien, enséñale a las personas a resolver la vida con la misma practicidad que tú lo haces. Y aquí también el trabajo que tienes es que yo sé que esta practicidad y este sentido común te hace sentir muy poderoso. Así que el trabajo que tienes con este punto en particular es siempre recordar que no todos son igual de prácticos que tú. A Tauro también se le asocia muchísimo con el dinero. Entonces también de toda la rueda del zodiaco, la energía de Tauro es una de las más materializadoras. Acuérdate que Tauro le da muchísimo valor a la parte material, y Tauro tiene muy claro que simplemente tomando una línea de decisiones entonces puede llegar a un resultado, y ese resultado en este punto en particular puede ser el dinero o una materialización. Si tú en este momento tienes Sol o ascendente en Tauro y te está costando trabajo materializar, quiero que con todas las letras te lleves de este capítulo que estás yendo en contra de tu energía, que es tan natural, de materialización. Con esta practicidad, sensualidad y foco en los objetivos, te tiene que quedar claro que a ti la materialización se te da de forma nata. Por eso, desde la luz, Tauro es un signo que sabe generar y que puede construir prosperidad cuando quiera y cuando la necesite. ¿Cuáles son las sombras que pueden entrar con este punto en particular? Número uno, que empiezan a medir su valor solamente por el dinero que están generando o por los bienes materiales que tienen. Tauro se reconoce a sí mismo si tiene más ropa, si tiene más zapatos, más joyas, más casas, más ahorros o más cosas materiales. Entonces es muy importante que no te pierdas y que tu autoestima no se esté solamente formando en el pilar del materialismo. Y la segunda sombra podría ser que tengas alguna inseguridad en que sientas que no eres lo suficientemente hábil para generar recursos. Tauro, literalmente veniste a este mundo, a esta encarnación, a enseñarle a las personas cómo generar. Ni por un minuto te me pierdas pensando que una de tus características no es el generar recursos. Así que, ¿cómo le vas a hacer? Acuérdate, tú funcionas muchísimo con objetivos. Entonces, lo primero para que no estés perdido y pensando que no sabes generar, es que pongas un objetivo claro. Todas las personas hacen sus vision boards en diciembre de cómo quieren que se vea un año. Para ti, este trabajo de vision boards y de objetivo en particular, o de las metas que tienes, no es un trabajo nada más del 31 de diciembre. Yo te diría que a ti te vendría muy bien hacerlo cada semana, cada mes, cada 2 meses, cada que te sientas cómodo,
pero que no pierdas el objetivo y el foco de la meta que quieres lograr. Porque si tienes una meta, tu energía encuentra la forma de llevarla a cabo. Pero si por el contrario, simplemente te me empiezas a agobiar, a esconder y a hacerte chiquito porque piensas que no sabes generar, entonces nunca vas a lograr hacer el camino que te lleva a tu objetivo. Entonces el trabajo aquí es que empieces a hacer tus metas todo el tiempo. Tus metas con el dinero, con tu relación de pareja, con tus amigos, con tu familia. ¿Qué es lo que quieres? Es bien importante que lo tengas claro. Todas estas luces que te acabo de decir en cada uno de los puntos son los dones que tú como Tauro tienes en esta encarnación. Y yo sé que las personas nos cuesta muchísimo trabajo entender cuáles son nuestros dones. Incluso cuando alguien nos pregunta para qué somos buenos, nos empezamos a atorar y no sabemos en realidad para qué somos buenos. Quiero que te detengas y analices cada uno de los puntos que te acabo de decir, porque lo más probable es que las cosas que te hayan dado satisfacción en tu vida o te hayan traído hasta el punto en el que estás, de lo que te sientes orgulloso, tienen que ver con alguno de los puntos que te acabo de decir. Porque estos puntos sostienen quién eres, te ayudan a brillar y te hacen ver el mundo como lo estás viendo. Tu disciplina, tu foco en los objetivos, tu practicidad, tu lealtad, tu constancia y todo lo que te acabo de decir son dones que no todas las personas tienen. A ti todo esto se te da facilísimo de nacimiento y podrías confundirte que como es tan fácil, entonces no es un don. Pero acuérdate que un don es algo con lo que siempre fuiste bueno. La semilla que tienes que aportarle al mundo y a las personas que tienes a tu alrededor son de estos dones que a ti se te dan de forma tan fácil. Así que con todo esto ya puedes empezar a conocerte más, a conocer tus dones y tus sombras y también a dejar de poner el pretexto que así eres y que no puedes cambiar. Porque aquí ya te diste cuenta que si algo de lo que dije está en alguna de tus sombras, lo puedes trabajar por completo para que entonces lo puedas pasar a la luz. La línea es muy delgada y un don se puede convertir en algo que te perjudica de forma muy rápida. Porque la luz y la sombra son solamente polos opuestos de la misma característica. Entonces, ojo con qué parte de la línea estás tú encarnando en este momento. Y todo esto no solamente define cómo vives, sino también con quién conectas. Así que te voy a contar también de las relaciones con otros signos del zodiaco. Eso te lo voy a contar más adelante, pero antes quiero que te quede claro el camino evolutivo que vienes a experimentar a esta vida. Tauro, veniste a aprender que la estabilidad no es siempre quedarte igual y que el verdadero valor no viene de lo externo ni de lo material. Tu evolución es pasar del apego a la confianza en ti mismo, de la comodidad al crecimiento y de todo lo material al valor interno. Cuando despiertas, te conviertes en una persona verdaderamente próspera, que sabes construir una vida abundante, pero desde el valor interno y no desde el miedo de la carencia y de la aprobación material. Tus frases son el disfrutar sin apegarte, el construir sin miedo, el soltar con confianza, el ser práctico sin juicio a los demás y el valer por lo que eres y no por lo que tienes. Y ahora sí, todo esto se vuelve muchísimo más claro cuando sabes con qué otros signos del zodiaco haces muy buen match y a quienes no puedes ver ni en pintura. Aquí, ojo, y siempre es un disclaimer que me gusta dar, que yo aquí te voy a hablar de relaciones de amor, de relaciones de amistad y de tus peores enemigos. Pero podría ser a lo mejor que tienes muchísimo tiempo casada con alguien de las energías que yo te digo que no puedes ver ni en pintura. No quiero que corras al registro civil y te divorcies, pero sí que entiendas que las energías se pueden llegar a tensar. Ahora, tu sol y tu ascendente no es lo único que tienes en tu carta, tienes otros planetas y otras características. Entonces podría ser que aunque yo nada más me estoy centrando en tu sol y en tu ascendente, en lo que estoy a punto de decirte, algún otro de tus planetas tenga armonía con tu pareja. Entonces, tranqui, chill. Aquí te voy a hablar de energías generales. El primer signo con el que Tauro tiene muchísima compatibilidad amorosa es con Escorpio. ¿Y qué es lo que pasa con Tauro y Escorpio? Es que son opuestos complementarios. Si te fijas en la rueda del zodiaco, uno está enfrente del otro. Esto quiere decir que estos dos signos son muy diferentes. Entonces, por el lado de la luz, podría ser que se complementen porque uno le enseña al otro cosas que nunca podría vivir por sí solo. Pero por el lado de la sombra, son tan diferentes que a veces no se entienden ni poquito. Ambos signos son muy leales, tienen una conexión muy fuerte y hay bastante atracción entre estos dos signos. Escorpio es un signo sumamente emocional y muy profundo y Tauro es alguien completamente práctico. Entonces Escorpio le muestra a Tauro a sentir y Tauro le muestra a Escorpio a veces no ser tan profundo y ser simplemente más práctico. Ambos signos todo el tiempo se están retando y ayudándose a transformar.
Y podría llegar a ser que se vuelvan muy posesivos o que empiecen con una lucha de poder y sobre todo que empiece una guerra de control. Pero también Escorpio, de toda la rueda del zodiaco, es el signo que más se puede regenerar y reconstruir. Acuérdate que a Tauro le da pavor perder la estabilidad y el cambio. Y Escorpio tiene una maestría en esto. Entonces, un Escorpio retaría muchísimo a un Tauro a atreverse, a soltarse, a tomar la decisión que no puede tomar. Y ahí es donde empiezan a ser un gran equipo, un gran match y una gran pareja amorosa. La segunda compatibilidad amorosa sería con Cáncer. Y lo que pasa con Cáncer y con Tauro es que ambos buscan seguridad emocional. Cáncer cuida y protege, mientras que Tauro sostiene, construye y da estabilidad. Sería una relación donde hay hogar, hay pertenencia, te sientes como en casa. Estos dos signos se sienten muy seguros juntos y no hay una guerra de poder. ¿Cuál podría llegar a ser el riesgo? Que ambos signos se sientan muy cómodos y entonces dejen de tomar decisiones. Que se me relajen demasiado y se queden disfrutando y se pierdan en el placer. Así que para estos dos signos es muy importante esta conexión que ya están sintiendo, este cuidado el uno por el otro, pero a que no se estén quedando en la parte cómoda. Otro signo que tiene compatibilidad amorosa con Tauro son los Virgo. Aquí hay mucha tierra, entonces serían muy prácticos, muy constantes y muy aterrizados. Virgo organiza, Tauro sostiene, uno mejora y el otro construye. Esta relación sería muy funcional, muy estable y muy real. ¿Cuál podría llegar a ser el riesgo? Que a ambos les cuesta trabajo tocar su mundo emocional. Podría ser una relación que se vuelve muy fría. Así que el aprendizaje sería meterle no nada más estructura, sino también una parte emocional. Para la compatibilidad de amistad, uno de los mejores signos para Tauro es Capricornio. Hay ambición, hay disciplina, hay construcción. Son de metas, resultados y estabilidad. Y la verdad es que no necesitan hablar mucho, saben perfectamente que tienen el uno al otro y además son los materializadores por excelencia de toda la rueda del zodiaco. Otro signo que les serviría mucho como amigo y desde una parte que es completamente diferente a él son los Piscis, porque los Piscis tienen mucha conexión emocional, mucha sensibilidad y demasiada empatía. Empatía que a veces los Tauro no tienen, pero a su vez a Piscis le cuesta muchísimo la parte de estructura y de estabilidad y calma que a Tauro se le da de forma tan buena. Se dice que Piscis crisis, entonces Tauro le ayudaría muchísimo a resolver este hoyo emocional en el que a veces los Piscis entran. Cuando Piscis se vaya mucho hacia los sueños, Tauro lo va a aterrizar. Otra amistad muy buena para Tauro serían los Libra, y es que ambos signos están regidos por Venus. Va a haber mucho disfrute, mucha estética, mucho placer. Va a ser vámonos a comprar algo bonito, vámonos a comer rico, vámonos de viaje a disfrutar y amar la vida. Estos dos signos están muy conectados con el disfrutar su placer. ¿Cuál podría ser una energía desafiante o a que no quieren ver ni en pintura? El primero podría ser Sagitario, porque Sagitario lo que quiere es libertad, es explorar y tiene un sentido muy aventurero. Y lo que pasa con Tauro es que le gusta su rutina y su estabilidad. Entonces, un Sagitario siempre va a estar retando a Tauro a salir de su zona de confort. Y a Tauro, que le gusta ir lento y a sus tiempos, a veces eso no le parece tan cómodo. No le parece necesario y la aventura no es algo que le llame la atención ni en lo más mínimo. Entonces podría empezar a haber choques. Con el que también podría llegar a tener choques es con Aries. Y lo que pasa con Aries es que cuestiona todo, rompe cualquier estabilidad, inicia algo nuevo de la noche a la mañana. Y también eso a Tauro le cuesta trabajo. Le gusta conservar, sostener y mantener lo que ya le funciona. Así que un Aries podría llegar a sacudir mucho la estabilidad que a Tauro tanto le gusta. Alguien que también podría chocar con Tauro es Géminis. Y Géminis es muy adaptable y se está moviendo todo el tiempo. Entonces, para Tauro, Géminis le puede parecer muy inestable y que quiere ir muy rápido. Podría ayudarte, Tauro, a aprender a fluir, pero no necesariamente es algo que estás buscando. Vamos ahora a algunas preguntas que hicieron en nuestra comunidad de Hermagos en Instagram. Si todavía no formas parte de ella, acuérdate que en esta comunidad te damos un espacio para poder preguntar y que te podamos responder las preguntas en estos espacios. ¿Por qué Tauro no suelta aunque ya no sea feliz? Porque para Tauro soltar algo no es nada más dejar algo, sino más bien es perder estabilidad. Es también perder su seguridad y el control que tanto le fascina. Prefiere lo conocido aunque eso ya no le funcione. También Tauro invierte mucho tiempo, recursos, dinero en lo que quiere construir y le cuesta muchísimo trabajo aceptar que eso que él o ella creía que iba a funcionar no fue así.
Tu aprendizaje es entender que soltar no significa perder, y más bien es abrir un espacio para que pueda llegar a algo más alineado. Obvio, cada una de tus decisiones va a traer para ti experiencia y eso es muchísima utilidad. Tauro es flojo o simplemente va a su ritmo. Y ojo, porque Tauro no es flojo, sino más bien es alguien que es constante y que se toma su tiempo. Cuando está alineado y en la luz, es uno de los signos más trabajadores y enfocados en lo que tienen y quieren hacer. El problema es que Tauro no se mueve por presión, sino más bien por su sentido. Si no encuentra que algo le puede generar valor, entonces Tauro se empieza a apagar y ya no quiere moverse y entonces empieza a parecer que es flojo. Pero en realidad simplemente está desconectado. Tu reto, Tauro, es aprender a activarte incluso cuando no tienes ganas. O sea, no depender solamente de tu motivación. ¿Por qué Tauro se enfoca tanto en el dinero? Porque para Tauro el dinero no es solo dinero, sino más bien es estabilidad, es seguridad. Y también es control, porque con dinero es cuando puede empezar a vivir la vida que le gusta. Una vida que explora su sensualidad y sus diferentes sentidos. Es sentir que puede sostener su vida, que puede tener la tranquilidad que tanto le gusta. Pero su problema es que a veces piensa que sin dinero, entonces la vida no vale la pena. Para ti, tu aprendizaje es entender que el dinero es solamente una herramienta, pero no es tu identidad. Si eres Tauro, no estás aquí para correr, sino más bien para construir algo que dure. Pero eso solamente ocurre cuando decides soltar lo que ya no eres. Quiero escuchar de todo esto qué fue con lo que más resonaste y cuál signo zodiacal quieres que siga. Así que déjame todos tus comentarios, que todos los leo aquí en este video. Si te gusta todo el contenido de astrología, de energía, manifestación, tarot, acuérdate de suscribirte a nuestro canal. Y si estás escuchando en alguna otra plataforma que no sea YouTube, de calificar nuestro podcast. Y nos puedes seguir ayudando tan fácil como suscribiéndote al canal o compartiendo este episodio con alguien Tauro que sabes que le va a funcionar. Si quieres seguir aprendiendo más de astrología, te voy a dejar unos videos aquí para que puedas seguir profundizando. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.